Te ríes, ¿verdad? Pues mira esto. El salón cayó en silencio. El prometido de mi hija, que minutos antes se había burlado de mí delante de todos, abrió los ojos como platos. Le tembló la mano. Y por primera vez en toda la noche, palideció. Pero todo empezó semanas antes. Me llamo Manuel Ríos, tengo 67 años y vivo en Murcia, donde he pasado la vida entera entre serrín, colas fuertes y maderas nobles. El taller que heredé de mi padre ya no produce tanto como antes, pero sigue oliendo a hogar. El día de la preboda, en un hotel rural de Cuenca, demasiado elegante para mis costumbres, llegué con mi traje gris, planchado con paciencia la noche anterior. El recepcionista, un muchacho con peinado perfecto, me miró como se mira un objeto que desentona. ¿Invitado? ¿A cuál cena? Tuvo que revisar la lista 3 veces. Mi nombre estaba al final, casi perdido. Me colocaron en una mesa pegada a la puerta del jardín. Cada vez que alguien entraba, un golpe de aire frío me recorría la espalda, como un recordatorio de que aquel sitio no era para mí. Allí vi por primera vez a Álvaro Serrano, el prometido de mi hija, 34 años, traje azul marino, sonrisa de catálogo. Sus ojos, en cambio, tenían filo. Se acercó, me midió de arriba abajo y dijo: «Ah, usted es el padre». Pensé que sería distinto. Las risas de una mesa cercana me rozaron como agujas. Lucía, mi hija, evitó mirarme. Nuestra relación venía arrastrando silencios. 12 años de distancia desde el divorcio. Ella creyó la versión de su madre, que me fui porque quise, que la abandoné. Nunca fue así. Me marché porque ya no podía sostener la vida que teníamos, ni las exigencias que crecían como deudas impagables. Pero nunca supe explicarlo bien. Nunca fui bueno con las palabras. Cuando me dijo que se casaba, lloré de alegría. Pensé que quizá, con el tiempo, podría recuperar algo de lo perdido. Pero desde que llegué al hotel, noté un aire extraño, como si mi presencia molestara a más de uno. Y ese sentimiento, esa punzada que uno conoce con la edad, me advirtió que algo se estaba gestando a mis espaldas. La noche del ensayo del banquete lo confirmó. Álvaro organizó un turno improvisado de palabras. Cuando me acerqué al micrófono, él me lo retiró con una sonrisa afilada. Mejor no, don Manuel. No queremos discursos largos. Algunos se rieron. Lucía bajó la mirada. Minutos después, mientras repartían el postre, Álvaro llamó la atención del salón. Vamos a hacer la primera foto divertida, anunció. Me puso un pastel en la mano, posó a mi lado y, de pronto, empujó mi codo hacia arriba. El dulce se estampó en mi camisa. Eps. Los reflejos fallan con la edad, ¿no? Las carcajadas estallaron. El frío de la puerta se me clavó aún más, como si quisiera borrarme. Salí al pasillo para limpiarme. Ahí empezó todo. Un hombre mayor, traje oscuro, mirada seria, se acercó. ¿Usted es Manuel Ríos? Sí. Soy Damián Robledo. Necesito hablar con usted antes de que cometa un error. Y aunque entonces no lo sabía, aquella conversación iba a desenterrar una verdad que haría palidecer al hombre que se había reído de mí. Damián abrió una carpeta fina, de esas que parecen inocentes hasta que las tocas. Creo que no sabe quién es realmente el futuro marido de su hija, dijo. Dentro había movimientos bancarios, una denuncia archivada por estafa y varios mensajes impresos. En uno de ellos, Álvaro escribía a alguien llamado R. Cuando nos casemos, su padre firmará. Está débil. No sospecha nada. Sentí como se me aflojaban las piernas, como si el suelo del hotel fuera de arena. ¿Firmar qué? Logré decir. Damián pasó una hoja final, más gruesa, más fría, un borrador de poder notarial para que yo autorizara el uso de mi terreno familiar, ese pequeño solar en la huerta que apenas mencionaba a nadie. Su valor rondaba los 280.000 euros. Su hija no sabe nada, añadió él. La están usando. Me quedé un rato en silencio, mirando las firmas falsas, los números, los nombres. Todo tan limpio, tan calculado. No era solo un engaño económico, era una trampa tejida alrededor de mi hija,
aprovechándose de nuestras grietas antiguas. No construí mi vida para que me la arrebataran. Esa frase me golpeó por dentro, como un viejo martillo de mi taller. Esa misma noche, en el aparcamiento del hotel, Lucía me encontró apoyado en mi Seat León, respirando despacio para no romperme. Papá, susurró. Álvaro dice que siempre buscas llamar la atención. Le tendí el documento. No dije nada. Ella lo leyó en silencio, línea por línea, como quien abre una herida que llevaba años cerrada en falso. Él dice que, tú quieres quitarme la casa de mamá, murmuró. Ahí comprendí el alcance del veneno. Antes de que pudiera explicarme, Álvaro apareció. Puso un brazo entre nosotros, marcando territorio. Cariño, no escuches a este hombre, dijo. Ya sabes cómo es. La forma en que le cogió el brazo, demasiado fuerte. Vi cómo Lucía contenía un gesto de dolor que yo conocía, porque de niña se le escapaba igual cuando tropezaba. Suéltala, le dije. Él rió. ¿O qué? ¿Vas a pegarme? No respondí. A mi edad uno aprende que la verdadera fuerza está en no caer en provocaciones, pero también en saber defender lo que importa. Y Lucía, ella importaba más que todo. Al día siguiente, cuando pedí el micrófono durante el almuerzo, pude ver a Álvaro cruzado de brazos, seguro de que iba a hacer el ridículo una vez más. Yo no hablé. Solo levanté la carpeta. Damián se acercó, pidió la atención de todos y empezó a leer. Cada palabra caía en el salón como una piedra en un estanque. Las risas se apagaron. La música cesó. Lucía se cubrió la boca. La madre de Álvaro palideció. Y él intentó mantener la compostura, pero la copa de vino se le escurrió de la mano. Eso es falso, balbuceó. Hasta que Damián reprodujo el audio. La voz de Álvaro llenó la sala. Cuando firme el viejo, la mitad del terreno será nuestra. Lucía ni se enterará. Y entonces ocurrió, el prometido orgulloso, impecable, altivo, perdió el color de golpe. El mismo gesto que vi la noche del pastel. El gesto que anunciaba que la verdad, por fin, le había alcanzado. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. Cuando el audio terminó, apartó la mirada de todos y se quedó mirando sus manos, como si no fueran suyas. Luego se levantó, despacio, con una dignidad que no le había visto desde niña. Se quitó el anillo de compromiso. Lo dejó sobre la mesa del novio con un gesto tan silencioso que dolió más que un grito. Álvaro, dijo con la voz rota pero firme, no volveré a permitir que uses a las personas que amo. Él intentó acercarse, balbuceando excusas, pero ella se apartó. Lucía, yo. No digas nada, interrumpió. Ya he escuchado demasiado. El salón entero guardaba un silencio raro, tenso, como el que queda después de una tormenta que ha arrancado algo del paisaje. Algunos invitados se movían incómodos, otros miraban a Álvaro como si acabaran de descubrir quién era realmente. Yo seguí allí, con la carpeta en la mano, sintiendo el latido lento de mi corazón. No era triunfo. No era venganza. Era otra cosa, una serenidad áspera, como la que llega cuando la verdad, por fin, se abre paso. Lucía se acercó a mí. Papá, perdóname. La abracé sin hacer preguntas. Sentí su respiración contra mi hombro, temblorosa, igual que cuando tenía 5 años y venía corriendo a refugiarse tras una pelea en el colegio. 12 años sin abrazos pesan, pero no impiden que uno reconozca a su hija. No construí mi vida para perderla así. Y sin embargo, allí estaba, volviendo a mí. Los invitados empezaron a aplaudir. Algunos por apoyo, otros porque el escándalo se había cerrado y podían volver a comer sin sentirse cómplices. Álvaro permaneció sentado, blanco como la pared del fondo, como si todavía esperara que alguien le dijera que todo era una broma. Minutos después salimos al jardín. El aire olía a hierba húmeda y a calma recién estrenada. Lucía me tomó de la mano. No sabía nada, papá. Te lo juro. Lo sé, hija, respondí. A veces creemos lo que necesitamos creer para no enfrentarnos a la verdad. Ella bajó la mirada, pero no soltó mi mano. Nos sentamos en un banco de piedra, lejos del ruido.
Mamá solía decir que tú te marchaste porque querías vivir sin obligaciones, confesó. Yo la creí. Era más fácil. Asentí despacio. Todos buscamos explicaciones que nos duelan menos. Pero la vida es más torpe que eso. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. Quiero empezar de nuevo contigo, susurró. Sentí el peso de esas palabras entrar en mí como luz por una rendija que llevaba demasiado tiempo cerrada. Dentro del salón seguían las voces apagadas, los murmullos, los pasos nerviosos. Álvaro, me dijeron después, intentó hablar con su primo Damián, pero este se limitó a cerrar la carpeta y dar media vuelta. Hay verdades que ya no admiten defensa. Yo miré el cielo. Una nube fina cubría el sol, pero dejaba pasar una claridad suave, de esas que no deslumbran. Pensé en mi taller, en las tablas que dejé sin lijar, en mi vida tranquila en Murcia. Pensé en lo que casi me habían arrebatado. Y mientras respiraba aquel aire frío y limpio, comprendí que, aunque la herida tardaría en cerrar, la calma ya había empezado a regresar. Una calma humilde, merecida, como la que llega después de poner en orden un viejo cajón lleno de objetos olvidados. Esa tarde, cuando los invitados empezaron a marcharse, regresé al interior del hotel para recoger mi chaqueta. El salón estaba casi vacío. Solo quedaban restos de copas, servilletas arrugadas y ese silencio incómodo que flota después de que la verdad ha estallado en mitad de una fiesta. Al pasar junto a la mesa principal, vi el anillo de compromiso de Lucía. Brillaba bajo la lámpara como si nada hubiera ocurrido, pero su brillo ya no significaba lo mismo. Álvaro apareció desde una esquina. Caminaba despacio, con la arrogancia hecha pedazos. Manuel, tenemos que hablar, dijo. Me quedé quieto. No por respeto a él, sino por respeto a mí mismo. No hay nada que hablar. Mire, yo cometí errores, pero no era para tanto. El terreno era un trato. Todo el mundo hace negocios así. Lo escuché sin mover un músculo. No construí mi vida para que la uses como moneda, Álvaro. Él chasqueó la lengua, como un niño frustrado. Su hija habría vivido bien conmigo. Habría vivido engañada, respondí. Se acercó un paso más. Podía oler el vino, el miedo disfrazado de soberbia. No piense que esto queda así, susurró. Puedo aclararlo todo. Puedo hacer que Lucía vuelva conmigo. Negué despacio. Hijo, lo único que puedes hacer ahora es marcharte. No levanté la voz. A mi edad, la calma pesa más que cualquier amenaza. Salí del salón sin mirar atrás. En el pasillo, me crucé con la madre de Álvaro. Tenía los ojos rojos, pero su gesto no era hacia mí, sino hacia la vergüenza de lo que su hijo había hecho. Lo siento, don Manuel, murmuró. Nunca imaginé. A veces no queremos ver, respondí. Ella bajó la cabeza, agradecida por no añadir más dolor. Fuera, Lucía me esperaba junto al coche. Había recogido sus cosas. Tenía la mirada cansada, pero limpia, como si por fin pudiera respirar sin el peso de una mentira al cuello. He cancelado la boda, dijo. Ya he hablado con todos. Asentí, sin pedir explicaciones. No eran necesarias. Condujimos hasta el pueblo en silencio. Un silencio bueno, de esos que no separan sino que curan. El camino entre Cuenca y Murcia se hizo largo, pero no pesado. De vez en cuando ella me miraba, como revisando si yo seguía ahí. Y yo, sin decirlo, le devolvía la certeza, sí, aquí estoy. Después de todo. Llegamos casi al anochecer. Aparqué frente a mi casa, la misma donde ella jugaba de niña, donde todavía guardo una caja con sus dibujos y un par de cartas escritas con rotulador. Lucía se quedó un rato sentada en el coche, mirando la fachada. Pensé que este lugar ya no era mío, susurró. Los lugares no se pierden, hija. Se espera a que vuelvas. Entramos sin prisa. La casa olía a madera y café antiguo. Lucía caminó despacio por el pasillo, tocando las paredes como quien reconoce un idioma olvidado. En la mesa del comedor dejé la carpeta de los documentos. ¿Qué harás con eso?, preguntó. Guardarlo. La verdad también necesita su sitio.
Ella sonrió apenas y se sentó. Se frotó los ojos, agotada. Papá, ¿puedo quedarme aquí unos días? No respondí con palabras. Solo puse una taza de té frente a ella, como hacía cuando estudiaba para los exámenes. Su suspiro lo dijo todo. Afuera empezaba a llover, una lluvia fina que golpeaba el porche con ritmo suave. Me acerqué a la ventana y dejé que ese sonido me llenara. La casa, que llevaba años demasiado grande para uno solo, de pronto volvió a sentirse habitada. ¿Viva? Y pensé, mientras la noche caía. El respeto no se hereda. Se construye. Y a veces, después de tanto tiempo, se reconstruye. Los días siguientes transcurrieron con una calma discreta, casi tímida. Lucía se quedaba en la habitación que fue suya de adolescente, la de la ventana que da al limonero. A veces la escuchaba mover cajones, otras suspirar, otras simplemente quedarse quieta. Cada silencio suyo era un pedazo de pasado que regresaba sin prisas. Yo seguía trabajando en el taller. El sonido del cepillo sobre la madera me ayudaba a ordenar ideas. A mi edad, uno ya no busca grandes respuestas, solo un poco de verdad y un poco de paz. Y aquella semana, por primera vez en muchos años, empecé a sentir ambas cosas acercándose. Lucía venía algunas mañanas al taller y se apoyaba en la puerta, como cuando era niña y me veía lijar tablas durante horas. ¿Puedo ayudarte?, me preguntó un día. Claro, dije, aunque no había nada urgente que hacer. Le di una pieza de madera para pulir. No era importante el trabajo, sino el gesto. Verla allí, concentrada, con el pelo recogido y la mirada seria, me devolvía partes de mí que creía perdidas. Una tarde, mientras bebíamos café en la cocina, se armó de valor. He hablado con mamá, dijo. Asentí sin dejar de remover la taza. Le he dicho que quiero saber la verdad, la de verdad. Su mirada buscaba la mía, pero yo tardé un poco en levantarla. 11 años de malentendidos no se borran con un café. Hija, respondí, nunca quise que te quedaras entre dos versiones. Solo esperaba que llegara el día en que tú misma quisieras preguntar. Ella tragó saliva. Fue duro escucharlo todo, pero era necesario. No dije nada más. A veces la sinceridad, cuando llega tarde, necesita silencio para asentarse. Una mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era Álvaro. Manuel, su voz sonaba distinta, sin brillo. Solo quiero decir que, lo siento. Me apoyé en la mesa del taller. El perdón no se pide para limpiar la culpa, Álvaro. Lo sé, dijo. No espero que me crea, pero, no quiero seguir así. Guardé silencio un instante. Cuida tu vida, muchacho. Y deja la nuestra en paz. Colgué sin rencor. No era un enemigo, era un hombre que había vaciado sus propias decisiones. Lucía, al saber de la llamada, no dijo nada. Solo apoyó su mano sobre la mía. Ese gesto, tan simple, selló algo entre nosotros. Algo que no habíamos tenido en años. El último día de esa semana, salimos juntos al jardín. El aire olía a tierra húmeda. Papá, susurró ella, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendí, respondí. Solo esperé a que volvieras. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí su respiración tranquila, sin peso, sin temor. El cielo comenzaba a abrirse tras la lluvia. Sobre el limonero caían gotas que brillaban como pequeñas luces. Y pensé que la vida, a veces, se parece a ese árbol, puede pasar temporadas enteras sin fruto y, de pronto, sin que nadie lo espere, volver a dar algo nuevo. Nos quedamos allí, en silencio, escuchando el agua deslizarse por las hojas. La casa, el jardín, el olor a madera, todo recuperaba su sitio, como si por fin el tiempo se hubiera detenido para dejarnos recomponer nuestro propio mapa. Y mientras el sol tímido asomaba entre nubes, supe que la herida que había empezado con una humillación pública terminaba, por fin, en un lugar sereno. En casa. En paz. Unos días después, cuando la vida empezaba a colocarse en su sitio, recibí una carta certificada. Venía del despacho de Damián Robledo, el abogado.
La dejé sobre la mesa del comedor sin abrirla un rato, observando el sobre como se observa algo que puede cambiar el rumbo de un día tranquilo. Lucía la vio. ¿Es por Álvaro? No lo sé todavía. ¿Quieres que la abra yo? Negué. A ciertas edades uno aprende que las cosas importantes deben abrirse despacio. Dentro había una nota breve de Damián y varias copias autentificadas. Por su tranquilidad, escribía, dejó constancia legal de que la documentación que entregué coincidía con registros oficiales. No habrá nuevos intentos de reclamar su terreno. Incluía además un informe sobre los movimientos de Álvaro en los últimos meses. Ninguno me sorprendió. La avaricia suele repetirse como un patrón sencillo, una mentira tapando otra, hasta que la última ya no encaja. Guardé los papeles en la carpeta, junto con el borrador del poder notarial. Lucía me miró con una mezcla de preocupación y alivio. ¿Te sientes mejor ahora? Me siento tranquilo, respondí. Y a tu edad, hija, la tranquilidad vale más que cualquier propiedad. Esa tarde decidimos caminar hasta el río. Un sendero estrecho separaba las huertas, y el olor a tierra mojada nos acompañaba como un recuerdo antiguo. Lucía caminaba a mi lado sin prisa, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta que le quedaba grande, una de las mías. He estado pensando, dijo de pronto. Necesito rehacer mi vida, pero, sin correr. Las prisas nunca llevan a buen sitio, respondí. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Nos sentamos en un banco a escuchar el agua. Un par de patos cruzaron el cauce lento del río, dibujando líneas sobre la superficie. Lucía los siguió con la mirada. ¿Crees que confiaré otra vez? Claro que sí, dije. Pero esta vez será distinto. El respeto no se mendiga. Se reconoce. Ella asintió, como si esas palabras le cayeran dentro donde más falta hacían. Al volver a casa encontramos a mi vecino, don Ernesto, apoyado en la valla. Manuel, me han dicho que te metiste en un lío en una boda, comentó con ese humor seco suyo. Más bien me sacaron de uno. Él rió, pero no preguntó más. A cierta edad, los hombres aprendemos a respetarnos en silencio. Esa noche, Lucía preparó la cena. Algo sencillo, sopa y una tortilla que le salió demasiado dorada. No recordaba lo difícil que es dar la vuelta a esto, dijo riendo sin fuerza. Se aprende con el tiempo. Todo se aprende. Comimos sin prisas, hablando poco. Las palabras ya no eran urgentes, lo urgente había quedado atrás. Antes de irse a dormir, se detuvo en la puerta de su antigua habitación. Papá, ¿de verdad te marchaste por necesidad, y no por huir? Me apoyé en el marco de la puerta. Me marché porque no supe defenderme sin lastimar más a vuestra madre. Y porque pensé que, estando fuera, podría ayudar mejor. No fue una decisión valiente, pero fue la única que tuve. Lucía inhaló despacio, como quien acomoda una verdad que duele y alivia a la vez. Gracias por decírmelo. Gracias por querer saberlo. Cuando la puerta se cerró, el pasillo quedó en silencio. Un silencio nuevo, no de distancia, sino de descanso. Me quedé un rato en la cocina, con la luz tenue encendida, escuchando la lluvia que volvía a golpear el porche. El sonido era suave, constante, como si alguien estuviera recordándome que el tiempo, cuando quiere, también cura. Y pensé, mientras apagaba la luz. A veces la justicia no llega en forma de sentencia, sino de claridad. Y esa claridad, por fin, estaba en casa. Una mañana, al cabo de una semana de calma, Lucía bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Tenía los ojos menos hinchados, el gesto más firme, como si hubiera dormido por primera vez en mucho tiempo. Voy a ir a Cuenca, dijo sin rodeos. Necesito recoger mis cosas del hotel y cerrar lo que quedó abierto. Le serví café sin decir nada. ¿Quieres que te acompañe? Pregunté después de un rato. No. Esta parte, debo hacerla yo. Asentí. Aprender a caminar sola también era parte de su regreso. Mientras salía con su mochila al hombro, noté en ella algo que no le veía desde la adolescencia, una determinación que no buscaba aprobación, solo verdad. Pasé esa mañana en el taller. Entre una tabla y otra,
Pensaba en lo que mi hija encontraría allí, un salón que ya no era suyo, un futuro que había sido desmontado en un solo almuerzo, una historia que no tenía que cargar. A veces, uno teme por sus hijos incluso cuando ya no son niños. Pero esa preocupación también tiene que saber recogerse, como un abrigo que ya no hace falta. A media tarde recibí un mensaje. Ya estoy aquí. ¿Todo bien? No añadió nada más, pero fue suficiente. Al anochecer volvió. Traía una caja con algunas cosas, 2 vestidos, un par de libros, un álbum pequeño. Se sentó en la mesa y apoyó la caja en sus piernas, como si pesara más de lo que parecía. Álvaro estaba, dijo. ¿Y qué pasó? Nada. No hablamos. Yo recogí mis cosas y él se quedó en la recepción, mirando al suelo. Respiró hondo. No pensé que fuera tan fácil dejar atrás un lugar, cuando ya no te pertenece. No era el lugar, respondí. Era la mentira. Lucía abrió el álbum. Dentro había fotos de ella de pequeña, con su madre, conmigo, en el taller, en la playa. Lo tenía en el coche, explicó. Lo llevé a la preboda por si quería enseñarlo a mis suegros. Sonrió con tristeza. Y ahora vuelve a estar aquí, donde siempre debió estar. La noche avanzó sin prisa. Yo me quedé leyendo en el sillón cuando oí pasos suaves en el pasillo. Era Lucía. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez pensaste que no volveríamos a hablar? Cerré el libro. Sí. Hay silencios que parecen definitivos. Pero también hay vínculos que esperan. ¿Esperaste todo este tiempo? Cada día. Se acercó y se sentó en el reposabrazos del sillón. No me di cuenta del daño que te hice, dijo. Del tiempo que dejé pasar. Todos dejamos pasar tiempo, respondí. Lo importante es qué hacemos cuando vuelve. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, como unos días antes, pero esta vez sin temblor. Tengo miedo de cometer los mismos errores, confesó. El miedo es parte del camino, dije. Pero ahora lo caminas con los ojos abiertos. Nos quedamos así un rato largo, sin contar minutos. Era un silencio bueno, reparador, como si la casa entera respirara con nosotros. Cuando Lucía se fue a dormir, salí al porche. La noche estaba clara, con una luna que iluminaba el limonero y el viejo muro del jardín. El aire olía a tierra serena, sin promesas ni amenazas. Pensé en todo lo que había pasado, la humillación, la verdad, la caída de la mentira, el regreso inesperado de mi hija. La vida, a mi edad, no da giros bruscos sin motivo. Pero a veces, cuando menos lo esperas, coloca de nuevo las piezas en su sitio. Y allí, bajo esa luz suave, me di cuenta de algo sencillo. Habíamos empezado un camino nuevo, sin ruido, sin prisas, sin sombra de engaños. Un camino limpio. Los días fueron pasando con un ritmo que casi había olvidado. El de una casa que vuelve a estar habitada por 2 vidas que aprenden a caminar juntas sin hacerse daño. Lucía empezó a colaborar en el taller. Al principio decía que solo mataba el tiempo, pero yo veía como sus manos, torpes al inicio, iban ganando precisión al lijar, al encajar piezas, al medir distancias. No es tan fácil como parece, comentó un día. Nada valioso lo es, respondí. Una mañana, mientras ordenábamos unas tablas de nogal, me miró con una claridad nueva. ¿Crees que debería volver al trabajo? Preguntó. Cuando sientas que puedes ir sin miedo. ¿Y si no sé cuándo es ese momento? Entonces empieza despacio. El resto llegará solo. En su voz ya no estaba el temblor de los primeros días. Había fragilidad, sí, pero también una quietud madura, como si su alma hubiera encontrado un lugar donde apoyarse después del derrumbe. Esa misma semana me llamó el notario del pueblo. Quería confirmar conmigo unos documentos antiguos de mi terreno. Tranquilo, Manuel, dijo. Solo estoy actualizando registros. Su propiedad sigue protegida. Agradecí la llamada. A veces, la seguridad se resume en 2 frases sencillas. Al contárselo a Lucía, ella se quedó pensativa. Papá, ¿por qué nunca hablaste de ese terreno? Porque no es un tesoro. Es solo un pedazo de la vida de tu abuelo. Para Álvaro era un botín.
Ese fue su error, respondí. Confundir valor con beneficio. Una tarde, mientras limpiábamos el porche, Lucía se detuvo de pronto. He pensado en volver a terapia, dijo. Necesito entender por qué acepté ciertas cosas. Eso es ser valiente. ¿Tú crees? Sí. Ser débil es quedarse donde te duelen. Ser valiente es decidir salir. Ella sonrió, pero era una sonrisa tranquila, sin adornos. Al caer la noche, salimos a caminar hasta el parque del pueblo. Las farolas daban una luz amarilla, suave. Los niños ya se habían ido y solo quedaban un par de ancianos jugando a las cartas. ¿Te acuerdas cuando me traías aquí los domingos? Preguntó Lucía. Me acuerdo de que querías siempre el columpio de la esquina. Sí, dijo. Allí me sentía más alta. La escuché en silencio. No era nostalgia triste, era una memoria que volvía sin reproche. Nos sentamos en un banco. Ella respiró hondo. Papá, no sé cómo agradecerte todo esto. No tienes que agradecer nada, respondí. Eres mi hija. Ya, pero, te fallé. Negué despacio. Todos fallamos. Lo importante es volver a la mesa, sentarnos y hablar. Lo demás, es ruido. Durante un rato observamos cómo las hojas caían despacio de los árboles. El viento traía un olor a tierra húmeda que me recordó a mis primeros años en el taller, cuando mi padre me enseñaba que la paciencia es la mejor herramienta. ¿Estás bien, papá? Preguntó ella. Me tomó de sorpresa. Sí, respondí, y esta vez lo dije sin duda. Estoy en paz. Yo también, susurró. Caminamos de regreso a casa bajo un cielo claro, sin nubes. Las luces del pueblo parecían temblar suavemente, como si acompañaran nuestro paso. Lucía se aferró a mi brazo, no por necesidad, sino por cariño. Y mientras cruzábamos la plaza, comprendí algo que solo llega con los años. La vida puede romperse en un instante, pero también puede recomponerse con gestos pequeños, con palabras honestas, con silencios compartidos. Quedaba camino por recorrer, sí. Pero ya no caminábamos solos.